Bueno, muy buenas tardes. En este video les vamos a presentar lo que fue el caso del campo algodonero, donde se ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ocurrió un caso de feminicidio en los años 90, donde varias mujeres en un contexto sufrieron violencia de género. La dimensión política fue por falta de acciones del gobierno que no fueron efectivas, también por poca protección institucional y también por la eficiencia de leyes en su aplicación. ¿Por qué es importante? Este caso llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque se responsabilizó del Estado mexicano por no prevenir la violencia y no investigar adecuadamente y no proteger por no proteger a las víctimas. Bueno, en la dimensión económica entra que muchas de las víctimas mujeres trabajaban en maquilas ya que tenían bajos recursos y se podría decir que no eran tan poderosas y pues no iban a hacer nada. Y una de las consecuencias es que pues son mujeres vulnerables y son vulnerables a la sociedad. La dimensión social. Bueno, la dimensión social es la forma en cómo se violentan o se violan los derechos hacia las mujeres. Esta forma es cuando los casos son desiguales a las mujeres y se normaliza el hecho de la violencia hacia la mujer. En estos casos no denuncian y pues queda plasmado como una historia. Las consecuencias pueden ser que hayan más feminicidios hacia las mujeres. Que tiene que ver con las reformas constitucionales. Este caso impulsó muchas cosas en México, ya que hubo creaciones de leyes para la violencia de género, hubo protección hacia los derechos de las mujeres y hubo creación y presión para cambiar los derechos ante las demás personas. Campo algodonero, un caso que marcó un antes y un después en los derechos de las mujeres en México. ¿Sabías que México fue condenado por no proteger a las mujeres en el caso Campo algodonero? Aquí te explico los criterios clave de esta sentencia de la Corte Interamericana, que marcó un antes y un después en la justicia de género. 1. Violencia contra la mujer por razón de género. Desde 1993, Ciudad Juárez se enfrentaba a una ola de violencia feminicida que afectaba principalmente a jóvenes estudiantes o trabajadoras de maquilas, tiendas o empresas locales, de entre 15 y 25 años. Muchas veces los crímenes incluían violencia sexual, tortura y hasta mutilación. Debido a las respuestas ineficientes y a la indiferencia de las autoridades, la mayoría de estos casos seguía impune. En 2001, se encontraron los cuerpos de 8 mujeres jóvenes en un campo algodonero. 3 de esos casos, los de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreali, Laura Berenice Ramos Monarres, llegaron a la Corte Interamericana. La Corte consideró estos homicidios como violencia de género, dado el contexto de discriminación estructural contra las mujeres, reconocido por el propio Estado mexicano y organismos internacionales, y que las 3 víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes que, como muchas de las víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez, fueron hechas desaparecer y sus cuerpos aparecieron en un campo algodonero, sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. 2. Falta de acción del Estado y responsabilidad internacional. La Corte concluyó que el Estado mexicano falló en su deber de proteger a estas mujeres y violó su derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. México no actuó con la debida diligencia ni rapidez luego de las denuncias de desaparición. Pese al contexto de violencia feminicida en Ciudad Juárez, la Corte también señaló que la inacción de las autoridades reforzó un ambiente de impunidad que envió el mensaje de que la violencia contra las mujeres podía ser tolerada. 3. La violencia contra la mujer como discriminación. La Corte determinó que la violencia de género constituyó una forma de discriminación.
México había reconocido que la cultura de discriminación contra la mujer en Ciudad Juárez, basada en una concepción errónea de su inferioridad, influyó en los homicidios de las mujeres, y durante las investigaciones, algunos de sus funcionarios estereotiparon a las víctimas, desestimando los casos y justificando la falta de acción con ideas, como que se fueron con el novio. Estos estereotipos reforzaron la violencia y constituyeron una discriminación en el acceso a la justicia. 4. Reparación integral para las víctimas y sus familias. La Corte consideró que las reparaciones deben tener una vocación transformadora, dada la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos. Por eso, no solo condenó a México a pagar una indemnización económica por los daños materiales e inmateriales y proveer de asistencia psicológica y médica gratuita para los familiares, sino también instruyó la creación de un monumento conmemorativo en honor a las mujeres víctimas y el otorgamiento de becas educativas para sus familias. Como garantías de no repetición, México debe capacitar a sus funcionarios públicos en derechos humanos y perspectiva de género, reformar los protocolos de investigación de crímenes contra mujeres para eliminar estereotipos y revictimización y desarrollar políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia de género. La sentencia de Campo Algodonero representa un parteaguas para el Estado mexicano en materia de derechos humanos y justicia de género, por constituir un precedente obligatorio sobre prevención y sanción de la violencia feminicida. Esta sentencia marca un compromiso internacional para transformar la respuesta institucional y construir un entorno en el que las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación.